Hola chicas y chicos, este es otro video, creo que el video número 3 de la unidad 2. ¿Ya? Vamos a continuar con lo que es la georreferenciación. En esta oportunidad vamos a profundizar un poco de cómo se compone la georreferenciación, cuáles son las bases teóricas que hacen que esto funcione. Solamente vamos a echar un vistazo, no vamos a meternos más allá porque por ejemplo, lo que veremos hoy tiene que ver con álgebra, ¿ya? De transformaciones. Y bueno, es un poco tortuoso meterlos de nuevo en esos terrenos. Ustedes se supone que ya están aprobados en esas cuestiones. Y igual se pierde un poco el espíritu de la asignatura, ¿cierto? Que es ya trabajar con los sistemas de información, ¿cierto? Hacer los análisis y esas cosas. Toda esa ciencia de fondo ya está, toda esa ingeniería que hay detrás ya se ha estudiado, ¿cierto? Con los cursos anteriores que han tenido, ¿cierto? Cálculo, álgebra, estadística. Y bueno, todas las bases de la ingeniería y de las herramientas que existen ahora tienen detrás toda esa ciencia, ¿ya? Solamente vamos a ver cómo operan, cómo ayudan a que esto funcione, ¿ya? Así que vamos a ver la diapositiva. Eso, un programita que me ayuda a hacer de cámara. Droidcam, por si acaso, le hago publicidad. No, no sale. Ya. Vamos a buscar la diapositiva en la cual nos quedamos, el último video. Por aquí. Bueno, voy a echar un breve repaso. No debería porque ya para eso ver el video anterior, pero nos habíamos quedado en lo que son los puntos de control y de la elección de un buen punto de control. ¿Ya? Yo había dicho que los puntos de control óptimos, ¿cierto?, para ser colocados en imágenes de baja resolución o resolución pobre, eran este tipo de casos, ¿cierto? Donde hay una diferencia entre coberturas. Por ejemplo, aquí hay una cobertura, vamos a poner una cobertura de veredas, ¿cierto?, de pavimentos, y acá hay una cobertura de vegetación, un área verde, un pastito, ¿cierto? Entonces ahí se detecta un cambio en los valores de los píxeles, ¿cierto? Verde y el otro es gris. Y además terminan en punta, ¿ya? Entonces ahí se detecta una variación en los colores. Y bueno, eso igual se ve en terreno, a simple vista ver dos cambios bruscos de tipo de cobertura. Y la idea es colocarlo en nuestras terminaciones en punta, ¿ya? Entonces por eso ahí se colocan los puntos de control ahí. Y entonces es el punto de preferencia donde debería colocar un clavo, ¿cierto? Porque en el ejemplo acá se coloca como en la mitad de un bandejón central donde toda la coloración es homogénea, entonces ahí no se detecta nada donde está el clavo, se pierde. ¿Ya? Así que ese es un ejemplo de dónde colocarlo, en imágenes de este tipo. Ya cuando la resolución mejora, aunque un clavo es súper difícil de encontrar, deberá apoyarse, no sé, por ejemplo con drones utilizan, en casos más rústicos, una hoja de papel, le dibujan con un plumón el centro y donde va el clavo, entonces ahí uno se puede apoyar también. Aunque hay otras señalizaciones más avanzadas, que es solamente colocar una hoja de papel. ¿Ya? Bueno, continuamos entonces. Esto, bueno, ahí se menciona cómo iban variando los planos a lo largo de un proyecto. A uno le pueden pasar un plano, pero después quizás una modificación y se pierde todo lo que se había hecho, que uno digitalizó, y debe utilizar uno un plano, el último plano, el as-built que se llama, que es el plano definitivo, cuando ya está todo construido, y en base a ese plano georreferenciar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en todas las obras urbanísticas o de edificación, construcción, están ese tipo de situaciones. Se van haciendo plano y más plano y más plano del mismo proyecto y van variando. ¿Ya?
Bueno, eso fue un breve resumen, muy breve resumen de lo que fue la clase pasada. Para eso ven el video número 2 de la unidad 2, ¿cierto? Este es el video número 3 de la unidad 2. Ya. Georreferenciación entonces, sigamos. Básicamente la georreferenciación se compone de estos tres pasos, de estos tres procesos, que es la rotación, la traslación y el escalamiento. ¿Ya? Entonces, podemos apreciar acá que esta figura que vemos aquí, este cuadradito más pequeño, tiene una posición, una rotación y una escala que viene con un origen arbitrario. Ya está en bruto la imagen. Yo tomé, por ejemplo, con mi celular, ¿cierto? O en un vuelo de dron o un vuelo aerofotogramétrico. Y quedó así nomás, como se tomó en el momento. ¿Ya? Si yo paso el puntero del mouse sobre la imagen, si la cargo en ArcGIS y paso el puntero encima de eso, va a tener coordenadas cualquiera. Por ejemplo, acá va a tener coordenadas 00, 1000, no sé. Ahí no está georreferenciada la imagen. Después de aplicar estos tres procesos, la imagen quedaría como la que está acá. ¿Ya? Esta puede ser una segunda imagen, o bien puede ser la misma a la cual se le aplican estos tratamientos y queda así. Pueden darse las dos situaciones. Como verán en ArcGIS y QGIS, ¿qué pasa eso? ArcGIS te utiliza la misma imagen, añadiendo un archivo auxiliar en la cual ayuda a que la imagen adquiera esos pasos, ¿ya? Y QGIS te genera una nueva imagen totalmente nueva, un GeoTIFF, la cual ya viene incrustado estos parámetros, no necesita de archivos auxiliares. Ya entonces, la imagen queda así, queda más grande, o más chica incluso, porque no es necesario que quede más grande, puede reducirse el tamaño, se rota, no necesariamente va a quedar así, en 90 grados como se ve acá, acá está inclinada, ¿cierto? Y acá está perfecta. Puede quedar más chueca, de hecho, puede quedar más chica, y bueno, el desplazamiento generalmente es hacia allá, ya, porque la imagen en bruto está muy cerca a la coordenada 00, así que claro, el desplazamiento está correcto, va a ser como hacia la parte superior derecha generalmente. ¿Ya? Eso es lo único que es como genérico en esta imagen. Ya, eso es la georreferenciación, consta de esos tres pasos básicamente. ¿Ya? Y esto es álgebra, ¿ya? La álgebra que usted ya estudió, que ya aprobó, y es eso. Esto generalmente quizá lo pregunte, pero como tema general, ya no es para que crea que vamos a resolver matrices y sistemas de ecuaciones. Ya solamente les voy a preguntar tal vez en qué consiste la georreferenciación, cuáles son sus pasos, etcétera, etcétera, pero no me voy a meterle una matriz que la resuelvan, ¿cierto? Porque eso ya lo hicieron. Ya, así que no se desesperen, por si acaso, si les costó álgebra. Ya, entonces, consiste, la georreferenciación consiste básicamente en los tres pasos. Este es el primer paso, que es un giro, una rotación, y esto es una transformación bidimensional conforme. ¿Ya? Tenemos dos sistemas, ¿cierto? El sistema original, que es este sistema XY mayúscula, y lo queremos transformar a un sistema XY minúscula. Ahí está la rotación. Este es el sistema que está rotado en un ángulo alfa. Entonces se establecen similitudes, donde, claro, la similitud de todo este sistema es el ángulo alfa y hay un punto P en común. ¿Ya? Entonces ahí se establece la rotación dada por ese ángulo alfa y eso es lo que se desea calcular. ¿Ya? Aquí en la diapositiva yo les había pasado una y esta estaba con un signo menos. Yo lo corregí, es un signo más en realidad. ¿Ya? Después de mucho tiempo me di cuenta que estaba mal esa ecuación. ¿Ya? Así que eso, bueno, ahí tienen que aplicar las relaciones, ¿cierto? Por ejemplo, OC es igual a OD menos CD, ¿cierto? Este es O hasta D, y, o sea, OC, de aquí hasta acá.
y OD vendría siendo esto completo, menos CD, este segmento de acá. Y por lo tanto me queda eso mismo, OC. Es algo súper lógico. Y todo esto es para establecer el punto de origen de aquí hasta acá, hasta ahí, ¿cierto? Donde, si subimos, ahí está el ángulo, o sea, el punto P. ¿Ya? Eso sería la coordenada en X, y por eso acá abajo termina en una X. ¿Ya? Después de todo este proceso de aquí, termina en X. ¿Ya? De aquí, en este eje es X. En eje Y, de ahí hacia arriba, se establece la relación de P hasta C. P, que es el punto de acá, hasta C, que está acá abajo. Entonces, si sumo PA, de aquí hasta acá, y de A a C, esa suma me da PC, ¿cierto? Es súper sencillo. O que sería lo mismo de PA, de aquí hasta acá, más BD, que sería de aquí hasta acá. ¿Ven que se hace una paralela acá? Son líneas paralelas, y aquí están en 90 grados. O sea, aquí falta el cuadradito que me indica que son 90 grados. Pero son 90 grados, ¿ya? Para que pueda hacer esa relación correcta. ¿Ya? Así que ahí tengo la coordenada en Y. O sea, subo acá, y me da Y, mayúscula. Y finalmente hay que establecer la relación para que esto se pueda rotar y trabajar en este eje Y. Y ahí se convierte en versión trigonométrica. PB, por ejemplo, coseno de alfa. PB, que sería la hipotenusa, de este triángulo pequeño, triangulito ahí que se forma, coseno de alfa. Coseno es el cateto adyacente, que sería hasta acá, PA, ¿cierto? De hasta acá. Ese es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, ¿cierto? Como la hipotenusa PB es la misma que la hipotenusa del coseno de alfa, se anulan. ¿Y qué me queda? PA. PA, ¿cierto? Es como una fracción, ¿ya? PB partido por PB es 1. ¿Y qué me queda? El cateto adyacente. Y el cateto adyacente es PA. Entonces es lo mismo que acá arriba. Esto es lo mismo que eso. Y OB seno de alfa sería OB, esta línea de acá. OB, que sería la hipotenusa de este triángulo más grande. ¿Ya? OB. Seno de alfa. Seno de alfa es el cateto opuesto. Ese, el más chiquitito. Entonces, seno de alfa es el cateto opuesto al ángulo partido por la hipotenusa. O sea, está dividido. Y aquí está multiplicando por la misma hipotenusa. O sea, la hipotenusa partido por la hipotenusa es 1. ¿Y qué me queda? BD. ¿Ya? Entonces, sería PA más BD, que es lo mismo. Entonces, todo esto es la misma cosa. O sea, estoy tratando de llegar a lo que es trigonometría. Finalmente esto me queda pasando de aquí para acá y de aquí para allá. Reemplazo con X e Y. ¿Ya? Que en el fondo, de aquí hasta acá, si subo, de aquí hasta acá, ese punto de acá es X. Y de aquí subo por aquí más o menos, si me desplazo hacia allá, es Y. Las dos mayúsculas. ¿Ya? Si hago la rotación, de aquí hasta acá, ese punto, es X minúscula. Y si subo de aquí para allá, es Y minúscula. ¿Ya? Así que esas son las relaciones y me queda esto así. ¿Ya? Esa es una explicación que tampoco la voy a preguntar en la prueba, o sea, es para que entiendan el origen de esto nada más. Así que bueno, vamos a seguir avanzando un poco más rápido. Era una explicación breve. Hay una traslación, porque claro, todo esto está en un punto de origen, el mismo punto de origen, ¿ya? Que vendría siendo que esté o coordenadas 0, 0, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si este sistema no pivotea en el mismo punto, sino que está más desplazado y hace esto? ¿Ya? Ahí la cosa se complica un poco. Entonces tenemos que sumarle un t sub x y un t sub y. Me queda eso. ¿Ya? Ahí, con esa suma, es la traslación del punto de origen. ¿Ya? Eso más que nada.
Y finalmente hay un factor de escala, el cual hace que esto sea grande o sea achique, ¿ya? Tx, o sea, este lambda que multiplica a la x viene siendo esto. Esa es la x minúscula y esa es la y minúscula, ¿ya? Entonces este lambda es un factor que multiplica esto para que sea grande o sea chique. O sea, si por ejemplo lambda vale 0,5, se reduce a la mitad, ¿cierto? Si lambda vale 2, esto se amplía al doble. Nada más que eso, así de sencillo. Bueno, reemplazando todo y agarrando todo lo que hemos visto hasta ahora, los tres pasos, nos queda esta ecuación, este pequeño sistemita de ecuaciones, que si lo transformo en una matriz nos queda así, ¿ya? Ahí está lambda entonces, esta matriz que considera lo que está acá. Si repartimos en dos matrices, ¿cierto? Nos queda así, x e y separados. Y ahí le sumamos las coordenadas que va a desplazar este sistema. ¿Ya? Bueno, esta es la transformación de Helmholtz bidimensional. Esto es lo mismo, simplemente que le cambiamos el lambda por una kn. Así que no puedo decir más que eso. O sea, este sistema lo que hace es solamente preservar la forma. Nada más que eso. Mapinfo, por ejemplo, trabaja básicamente con este sistema. ¿Ya? En Mapinfo es súper básico la georreferenciación, por eso no la enseño ahí. No me gusta cómo trabaja, solamente no trabaja con polinomios de primer orden, nada más que eso. No te hace polinomios de orden superior, ¿ya? Aparte. O sea, solamente rota y desplaza. Y claro, escala, pero no hace más que eso. No altera la forma y se agranda, se achica, o nada más que eso. Por eso la prefiero enseñar con ArcGIS y con QGIS. ¿Ya? Ya, entonces sigamos. Tenemos esta matriz. Vamos operando un poco. Y finalmente nos queda eso. O sea, reemplazamos la multiplicación de la escala con la rotación. Y esto lo convertimos básicamente en A y B. ¿Ya? Como se ve acá abajo. Y nos queda algo más sencillo. Y entonces, ahí tenemos toda esta incógnita. Recordemos que A y B está compuesta de la rotación y el escalamiento. Y además Tx se compone de la traslación. Pero A y B van a ser solamente una incógnita, dejémoslo como una incógnita, nada más que eso. Entonces esto se transforma en 4 incógnitas, por eso no hay 6, porque ya aproveché de unir 2 incógnitas en una, así que nos quedan 4 incógnitas con 2 ecuaciones. No se puede resolver, pero sí nos podemos apoyar en añadimos dos sistemas de ecuaciones, o sea, 2 ecuaciones más, ¿ya? Por lo tanto nos quedan 4. 4 y 4, ¿ya? Y esto se puede resolver por el método Gauss. ¿Qué hice? ¿Qué diablos hice? O qué hizo, ¿cierto? Cuando se creó esto, yo no estoy hablando, ¿no? ¿Cierto? Esto es solamente un punto y un punto de control. Cuando usted pincha en ArcGIS o en QGIS, solamente pincha una vez, ha añadido un punto de control, o sea, esto, usted añadió P solamente, nada más que eso. Cuando usted mete 2 puntos de control, ha hecho esto. ¿Ya? Hizo un sistema en el fondo, en el trasfondo, ¿cierto? Que está operando este software, hizo esto. Creó este sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y bueno, la resuelve y el sistema se traslada, se rota y se escala. Como lo pueden ver en ArcGIS, ¿ya? Cuando usted ya mete un punto de control, esto se mueve, ¿ya? Pero necesita 2 al menos para ya hacer algo, ¿cierto? Rotarlo, escalarlo. Y bueno, eso lo resuelve a través de eso, ¿ya? Y ahora ahora que ya sabe más o menos cómo trabaja de fondo esta cosa, trabaja con esto, ¿ya? Ahora viene la parte, bueno, aún no, yo metí esto entre medio antes,
Pero después viene la parte estadística, bueno, y esta es la parte cálculo, ¿ya? Eso es lo que utiliza de fondo, cálculo, álgebra y estadística. Ya, pero lo bueno es que usted no ve nada de esto, esto está bien tapado, bien tapizado y no lo ve por encima, no tiene que meter más mano que eso. Pero hubo gente que perdió el cabello, ¿cierto? Me salieron canas tratando de hacer este sistema ArcGIS para usted, o sistema QGIS también. Así que eso hay de fondo, ¿ya? Y bueno, ya sabiendo esto y cómo opera, usted también podría elaborar sus propias herramientas. Bueno, entonces, teniendo esto presente, lo que sigue es establecer el montón de puntos de control que tiene que ingresar, ¿ya? Porque solamente tenemos 2, pero hay que ingresar más puntos de control para establecer una redundancia de puntos, porque probablemente esos 2 puntos de control, probablemente uno de ellos está malo, ¿ya? Y usted no lo sabe, quizá tiene un error de 1 metro, 3 metros, se equivocó, metió mal un dedo y metió mal una coordenada, y aún así le georreferenció y quedó todo bonito, ¿cierto? Pero quizá, no sé, se equivocó en meter un 7 y metió un 1, no sé, y eso ya está malo. Pero ¿quién le dice que eso está malo? Si teniendo 2 puntos de control no va a poder, necesita más puntos para que entre los demás expresen que hay uno que tiene valores muy distintos, ¿ya? Y eso se va a ver a través de la estadística, ¿ya? Con la dispersión. Pero ahí les voy a mostrar. Bueno, para ajustar el resto de la imagen, porque claro, yo ingreso súper pocos puntos, o sea, la imagen es gigante, y yo ingreso solamente 4 puntos, 10 puntos para toda una imagen. Entonces, ¿cómo opera el software para asignarle coordenadas a todos los píxeles, a toda la imagen? Y no necesariamente píxel, también se pueden georreferenciar en formatos vectoriales, ¿ya? Pero bueno, ahora lo estamos viendo con formatos raster. ¿Cómo lo hace para decirle ya, tú píxel, ándate para allá, tú para allá, tú para allá, y que todo esto se ordene, ¿ya? Y no solamente los píxeles donde yo pinché, ¿ya? Eso lo hace a través de cálculo y a través de funciones, tanto de primer orden, segundo orden, tercer orden, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, le distribuye los píxeles y le asigna coordenadas a cada uno, de manera interpolada. ¿Ya? Bueno, acá muestra la cantidad de puntos requeridos para cada orden de polinomios, ¿ya? Generalmente acá tiene que sumarle más 1. Por ejemplo, en QGIS vimos que no eran 3, sino que eran 4, aquí eran 7, eran 11. Ya para que ya puedan operar y sacar valores de RMS, que es otra cosa que vamos a ver en el siguiente diapositivas más, el cual me permite saber qué tan mal o qué tan bien estoy. Si cumplo el parámetro necesario para aprobar esta cartografía que estoy trabajando. Y bueno, hay un criterio para saber cuándo utilizar una función polinómica de primer orden, segundo orden o tercer orden. ¿Ya? Eso depende de qué tan accidentado esté el terreno. Si usted ve que está ingresando estas coordenadas y no le da el RMS, por ejemplo, ingreso ya 4 o 5 puntos de control y estoy trabajando con una ecuación polinómica, o sea, una función, perdón, polinómica de primer orden, y veo que ya mi píxel mide 50 centímetros y mi RMS me da, no sé, pues 70 centímetros, chuta, estoy pasando 20 centímetros. ¿Qué está pasando? Primero que todo tiene que revisar si están bien metidos los puntos de control, si están bien, o sea, bien ingresados los números, si los puntos de control están bien posicionados en la imagen, ¿ya? Así que no esté desplazado, más que nada eso. Y si aún así está todo bien, probablemente ya no es culpa de esos factores, probablemente es culpa de que la imagen esté demasiado con muchas lomas, ¿cierto? O valles o ese tipo de cosas. O sea, tampoco unas montañas, pero quizá era un poco accidentada la imagen, ¿ya? O sea, el terreno.
Entonces, en esos casos, no es que esté todo malo, aún hay esperanza. Ahí debería aplicar una función polinómica de segundo orden, ¿ya? Y con eso, claro, necesita un poco más de puntos de control, ahí necesita 6 o 7 puntos de control, yo creo que muchos más. Y con eso ver si es que el RMS baja, ¿ya? Porque está asociado a que el terreno tiene un poco de deformaciones, ya no es perfectamente liso, ¿cierto? Plano. Ya, y si aún así el RMS no le baja y está todo bien, todos los puntos de control ingresados, todas las coordenadas bien digitadas, significa entonces que probablemente necesite hacer una función de tercer orden, ¿ya? Y así sucesivamente. Y si ya es demasiado, significa que necesita utilizar una ortorrectificación. Bueno, aquí entonces hago mención de lo que les había dicho, un polinomio de primer orden, llamada transformación afín, o de tipo lineal, tiene todos esos nombres, si es que lo encuentran en software por ahí, tiene esos sinónimos, y claramente es para sectores planos, sectores llanos, donde no hay mucho desplazamiento por relieve, es decir, no hay montañas, sino que lomas y ese tipo de cosas. Tampoco es llevar una exageración de tener una cadena montañosa, eso ya definitivamente no se puede hacer con esto. ¿Ya? Bueno, esto es una imagen original, y gracias a la georreferenciación que vimos acá, esas ecuaciones, estos sistemitas, puede haber cambios en la escala, por ejemplo, aparte de la escala de rotación y todo eso, en el eje X, o bien en el eje Y, o un skew que vendría siendo como que esto se tuerce en X, o se tuerce en Y, o simplemente hay una rotación, ¿ya? Pero nada más, o sea, la imagen se conserva casi en su misma forma, como lo veremos en unas diapositivas más. Por otro lado, tenemos los polígonos de segundo y tercer orden. Y bueno, el tercer orden ya hace una deformación bastante fuerte de la imagen. El segundo orden no lo es tanto, es más una deformación un poco más suave. Ya, y acá, claro, es cuando ya hay desplazamiento por relieve un poco más notorio. Ya se hacen estas lomas, ¿cierto? Cerros pequeños que deforman un poco la cartografía. Tenemos la imagen original y sucede este tipo de cosas, este tipo de deformaciones con la imagen. Ven que ya no son líneas paralelas como acá, sino que se forman estas curvas que tratan de adaptarse a los puntos de control que usted ha ingresado. Y bueno, si ven los laboratorios, ven que la imagen se deforma con esas curvas extrañas, ¿ya? Y aquí tenemos entonces los tres casos. La imagen original, que estaba en bruto, que está en cualquier parte y no tiene ninguna información. Acá el afín, o polinomio de primer orden, o de tipo lineal también, solamente se rota y no cambia mucho la forma. Está todo en su posición casi original, simplemente que se rota un poquito. Acá en cambio el segundo orden ya tiene una pequeña deformación, ahí vemos que está medio curvado, y la forma cambia un poco de los elementos. Y acá el tercer orden ya deforma mucho la imagen. ¿Ya? Y por eso quizá sacó algunas risas probablemente, cuando yo apliqué el tercer orden en una de las imágenes, en ArcGIS, ¿cierto? No sé. Pero consideren que en donde estaban los puntos de control, la imagen estaba bien. La imagen no se había deformado en esos sectores porque había puntos de control que la firmaban. Y ahí en ese sector, en ese polígono que se formaba imaginariamente, los puntos estaban bien interpolados. Aún así, la imagen, si la comparamos con la imagen de referencia, no se adaptaban en algunos lugares. Aquí entonces tenemos un enlace que ustedes pueden presionar y ver más a fondo esta información. Y bueno, no se tiene que abusar de esto, porque quizás tenga tanto problema la cartografía que realmente necesiten establecer
utilizar un DEM, ¿ya? Para trabajar la imagen. Ya aquí hasta el momento no lo hemos visto, solamente trabajamos con puntos de control nada más, sin apoyo de un DEM, porque de partida ni siquiera, quizá algunos no saben lo que es un DEM. Ya, bueno, igual lo expliqué en un principio, pero no lo hemos trabajado hasta el momento, así que eso quizá quede en stand-by, o quizá lo tengan que ver definitivamente en fotogrametría, donde ahí sí se trabajan con ortorrectificaciones utilizando DEM y otro software. Ya aquí en ArcGIS igualmente se pueden trabajar haciendo ortorrectificaciones. Ya hay una herramienta, Image Analysis me parece que se llama, y ahí se puede añadir un DEM y trabajarlo. Ya. Aquí tenemos entonces una imagen, un caso, y bueno, esta es la imagen en bruto. Si yo la georreferencio simplemente así como con primer orden, ¿cierto? Un polinomio de primer orden. Esto se rota, se escala, se mueve y fin. Pero esta línea muestra que no debiera ser así, sino que debiera ser recta. ¿Ya? Entonces quedó con una deformación, la cual no se pudo corregir. ¿Ya? ¿Cómo se explica eso? En los videos que yo hice, yo comparaba la imagen, esa imagen costera, ¿cierto? Con el mar y todo. Había una imagen de referencia de mala resolución espacial y la imagen que yo la trabajaba con primer orden o segundo orden y la ponía encima, ¿cierto? Yo prendía, apagaba, prendía, apagaba. Y se notaba que había sectores que quedaban chuecos, ¿ya? Eso es lo que pasa acá. Eso debía quedar recto, pero quedaba chueco y quedaba así. O sea, no se adaptaba, por ejemplo, a algunos caminos que quedaban desplazados. Eso es lo que pasa acá cuando la georreferenciación no funciona bien, con estos órdenes tan bajos. Entonces, para trabajar eso se necesita una ortorrectificación que se apoya en un DEM de fondo. Entonces, la imagen va a quedar así, realmente. No es que esté malo, es que la imagen es como tomar una hoja de papel y tratar de adaptarla a una maqueta, por ejemplo, o a un objeto deforme. Entonces tú tomas esto, lo aplastas y se adapta al terreno, ¿ya? Entonces por eso queda con esta forma, ¿ya? Y ahí vemos que la imagen se adapta y se rectifica, ¿cierto? Ortorrectificación, ¿ya? Y queda recto como debería ser esta línea, por ejemplo. Y si trabajáramos con eso, con un DEM, hubiésemos visto que la imagen de mejor resolución se hubiese adaptado bien a lo que teníamos de referencia en el sector costero que trabajamos en laboratorio. Y bueno, después del arduo trabajo podemos visualizar tridimensionalmente esto. Ahí tenemos 3D View, ArcGIS y QGIS igualmente tienen un visualizador tridimensional. Una vez que usted trabaja todo esto, abre ese módulo y se visualiza esto y puede verlo tridimensionalmente, con colores, e incluso le puede poner encima la imagen. O sea, el DEM se puede ver, pero como si fuese una especie de, no sé, una plasticina de un solo color, blanco generalmente, pero yo le puedo añadir una imagen y esto disfraza esa maqueta y le pone la cobertura, ¿cierto? Y se va a ver así, con cielo, ¿cierto? Y el pastito, la tierrita, y se va a ver realista, ¿ya? Y puede jugar ahí y simular cómo se vería en la realidad. Ya, entonces eso es lo que es, vimos lo que eran ecuaciones, o sea, sistemas de ecuaciones, una matriz, la transformación bidimensional de Helmert, ¿ya? Y estas funciones polinómicas de primer, segundo y tercer orden y cuáles eran sus efectos sobre la cartografía, ¿ya? Y también que a veces no sirve, y no es porque esté malo su trabajo, sino porque el terreno tiene muchas deformaciones y ya no hay que utilizar otros métodos para rectificarlo, ¿ya? Ahora, si usted ve que el terreno es plano y aún así tiene problemas, es porque ya no es culpa de eso, es que se equivocaron en meter mal las coordenadas o metió mal los puntos de control. Así que eso, chicas y chicos, lo vamos a dejar hasta aquí. Son módulos como de 30 minutos para no aburrirlos. De ahí seguimos con otro módulo distinto para seguir hablando de lo que sigue. ¿Ya?
Así que eso, ahí nos vemos en otro video.